Naciste para reinar. Y antes debemos ver una historia o contar una historia que nos va a dar el contexto para entender esta afirmación, que es una verdad. Dios crea el universo, los cielos y todo lo que en él hay en 5 días. Y el día número 6, Dios culmina con la creación por la cual creó todo lo anterior, el ser humano. Dios pasó 5 días preparando todo el entorno donde el ser humano iba a estar, porque es su creación perfecta. Y Dios crea al hombre y le establece que reine y gobierne la creación, que gobierne acá en la tierra. El gobierno en la tierra Dios se lo delegó al ser humano, se lo entregó. Amén. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque toda la autoridad o la fuente de autoridad reposa en Dios. Y cuando alguien tiene autoridad es porque Dios se la ha delegado. Si no hubiésemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no pudiéramos administrar autoridad. Pero como tenemos esa naturaleza de Dios en nosotros, Dios comparte su autoridad con nosotros. Amén. Y cuando Dios estableció que el hombre, el ser humano, gobernara la tierra y Dios le traspasó su autoridad, Dios le dio grandeza, le dio dominio y le dio influencia aquí en la tierra. Amén. Fue el plan de Dios para el ser humano desde el principio. Dios siempre quiso hacerlo de esa manera. De hecho, lo hizo en un principio. Y el hombre comenzó a reinar la tierra. Y vemos en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios les dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en el mar, en los cielos, en las aves, en las bestias. Dios le dio la orden y estableció al hombre como la autoridad. Hasta que el hombre traspasó los límites de su libertad y los límites de esa autoridad. Porque sabe que cuando alguien tiene autoridad, hay uno más alto que él. El hecho de que tú administres autoridad no te hace autosuficiente. Te hace dependiente de quien te dio esa autoridad. Amén. Es un principio que está en la palabra. Y el ser humano, cuando decide actuar independiente de Dios, el hombre pierde la autoridad y con eso perdió la grandeza, perdió el dominio y perdió la influencia. El pecado entró en la raza humana y se dispersó de generación en generación. Y usted dirá: pero yo no estaba ahí. Ese fue Adán el que pecó. Yo no estaba ahí. Pero cuando la Biblia habla de que entró el pecado en la raza humana, se refiere a que a través del pecado de Adán, de la desobediencia de Adán querer ser independiente de la autoridad de Dios, entró la tendencia hacia el pecado. Usted no pecó allá, pero usted pecó aquí, porque está esa tendencia en el ser humano hacia el pecado. Amén. Y dice la Biblia en Números 14:18, dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque hay una justicia de Dios. Dios es justo y Dios había establecido en el principio
entregar autoridad, entregar grandeza, entregar dominio, entregar influencia, mientras estuviese conectado a la fuente que daba todas esas cosas. Por lo tanto, de ninguna manera Él tendrá por inocente al que peca, porque eso lo haría injusto. Amén. Entonces, hubo un desajuste en la tierra, en la gobernabilidad de la tierra. Hubo un desajuste. Y el ser humano perdió lo que Dios le había entregado. Entonces teníamos un dilema, había un dilema. Dios ama su creación, Dios ama al ser humano profundamente, pero Dios no puede tener comunión con el pecado porque Dios es justo. Se crea un dilema allí. Imagínense, Dios crea al hombre, lo coloca en la tierra, le entrega la autoridad, le entrega todas las cosas, porque ama al ser humano. Todo lo que hizo Dios, todo lo que creó Dios, fue para ti y para mí. Pero ahora que el pecado ha entrado en la raza humana, Dios tiene su naturaleza de justicia. El pecado tiene que ser castigado. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para resolver este dilema. Y Él le había dicho, cuando pidió las explicaciones a cada uno, a Adán, a Eva, a la serpiente, todo el mundo puso excusa. Todo el mundo le tiró la culpa al otro. Pero a la serpiente, que fue la fuente de maldad, no el animal en sí, sino a Satanás, que había entrado en la serpiente, le dice, en Génesis 3:15, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar, en el tobillo la puedes herir, pero ella te va a herir en la cabeza. Y cuando habla de simiente aquí, habla de un nacido de mujer, porque ya Dios había establecido desde un principio la solución para ese dilema que él tenía. Y entonces viene Jesús a la tierra, nacido hombre de simiente de mujer, a pagar por esa línea de pecados y errores que todos los seres humanos teníamos. Tomó nuestro lugar en la cruz y con una vida completamente santa, vence el pecado y derrota a Satanás. Lo hiere en la cabeza, una herida de muerte. Jesús venció el pecado. Jesús venció el pecado. Y retoma entonces, para ti y para mí, y para todo aquel que quiera, todo el que quiera, retoma la salvación eterna, retoma la autoridad, retoma la grandeza, retoma el dominio, retoma la influencia. Amén. Después de su resurrección, Jesús fue recibido arriba por el Padre. Jesús retomó el dominio de todas las cosas, retomó su gloria, retomó su lugar. Amén. Y se le dio un nombre, dice la Biblia, un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. No hay un nombre más poderoso y de mayor autoridad que el nombre de Jesús. Le fue dado ese nombre, esa autoridad. El asunto es que Él comparte esa autoridad contigo y conmigo. Contigo y conmigo, iglesia. Cuando Dios le dice a Satanás, refiriéndose a la mujer, ella te herirá en la cabeza. La mujer representa a la iglesia. A la iglesia. La iglesia tiene el poder de herir en la cabeza a Satanás a través de la predicación del evangelio sobrenatural. Amén. Y esa autoridad Jesús la comparte con nosotros.
Porque la palabra dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Si Jesús resucita, sube a la presencia del Padre, retoma su gloria, retoma su lugar y se le da un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia que nosotros somos coherederos juntamente con Él. Juntamente con Él. Es necesaria una renovación de nuestra mente para poder entender esta verdad que cambia la vida de cualquiera. Es más, en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando habla de reyes, habla de autoridad, de gobierno. Y cuando habla de sacerdotes, habla de intermediarios. Para Dios, dice, para su Padre. Jesús estaba a la diestra del Padre, intercediendo como sumo sacerdote. Está a la diestra del Padre, intercediendo como sumo sacerdote, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesús, Jesucristo hombre. El Jesús que murió en la cruz y que pagó por tus pecados y mis pecados es el único mediador para que tú y yo tengamos acceso al Padre. No hay otro mediador, no hay santo, no hay virgen, no hay otro mediador. María necesitó un Salvador. Lo dice en Lucas. Dice, y yo me glorío en Dios mi Salvador. Se refería a Jesús. Amén. Y el hombre, el ser humano a través de la iglesia, también es sacerdote. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes a través de la iglesia. Intermediamos entre los hombres y Jesús. ¿Cómo es eso, pastora? Cuando usted sale y predica, usted está siendo intermediario entre Jesús y los hombres. Usted le está llevando el mensaje. Usted le está llevando la palabra de libertad. Usted le está llevando el conocimiento de Cristo a la gente. Entonces usted está siendo un intermediario entre Jesús y los hombres. Una intermediación que Jesús ganó en la cruz y que ya fue abierto el camino por la intermediación que Él hace a través del Padre. Amén. Tú naciste. Cuando conocemos a Jesús, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, ocurre un milagro dentro de nosotros. Nuestro espíritu es renacido y somos hechos nuevamente en el espíritu a lo inicial que fue Adán hecho, antes del pecado. Por eso es que se llama nacer de nuevo. Pero nacemos de nuevo también en posición. Posicionalmente nacemos de nuevo. Somos santos delante de Dios. La tendencia a pecar ya no nos gobierna. Ya no nos gobierna. Porque fuimos libres a través del sacrificio de Jesús. Por eso es que podemos decir que nacimos de nuevo para reinar. Dios te llama y Dios quiere que tú tengas éxito, que tú disfrutes de la prosperidad, de la riqueza, que tú disfrutes de la salud, que tú disfrutes de una vida de victoria. No es el deseo de Dios, escúcheme, no es el deseo de Dios que usted viva en derrota, que usted viva de enfermedad en enfermedad. No es el deseo de Dios que usted no pueda disfrutar de todo lo que Él ha hecho para que usted y yo lo disfrutemos. Es el deseo de Dios que usted sea cabeza y no cola, porque somos reyes y sacerdotes. Amén. Si eres un empresario, Dios quiere y desea que tú tengas un negocio próspero. Es el deseo de Dios que ese negocio prospere. Si eres ama de casa, es el deseo de Dios que tú tengas la sabiduría y el carácter de formar hijos para Dios, hijos bendecidos para Dios. Si tú eres un estudiante, es el deseo de Dios que tú saques las mejores calificaciones y que tú sobresalgas de aquellos que no son hijos de Dios. Él quiere que tengas una posición de grandeza, de dominio y de influencia para que tú puedas entonces ser de bendición para todos los que te rodean. Cualquier sea tu vocación, cualquier sea tu propósito en esta tierra,
estás llamado a reinar en vida porque Jesús es el Señor de tu vida. Amén. Y cuando reinas en vida, reinas sobre el pecado, reinas sobre las circunstancias, reinas sobre las potestades de oscuridad, reinas sobre los demonios. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo a Satanás, tú la herirás en el calcañar? Satanás no puede herirte en la cabeza, porque Satanás está bajo tus pies. Amén. Reina sobre la pobreza, reina sobre toda maldición, reina sobre toda enfermedad y todo aquello malo que quiera venir. Tú reinas sobre el diablo y sus planes. Tú estás por encima, iglesia. La capacidad de reinar no depende del trasfondo familiar de donde tú vengas. No depende de los logros que tú hayas alcanzado aquí en la tierra. No depende si estudiaste en la universidad o no estudiaste en la universidad. Solo depende de su gracia. De su gracia. De su gracia. La verdad de que tú reinas está basada en una promesa que está en la palabra de Dios. Y yo quiero que tú, tal vez has leído este verso muchas veces, como me pasó a mí. Pero esto se me abrió, hermano. Y yo espero que a usted no le pase esta alta. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte y el pecado, mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben dos cosas: la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Usted tiene que esperar morirse para ir al cielo para usted reinar con Cristo? Aquí dice que reinarán en vida. ¿Cuál es su posición ahorita, iglesia? Es una posición de reino, de grandeza, de dominio, de influencia. Esa es la posición de los hijos de Dios. Amén. En este verso, la palabra reinar viene de la palabra griega basileuo, de donde se obtiene la palabra basílica. Y en la antigua Roma, las basílicas se utilizaban como tribunales. Por lo tanto, se refiere a un gobierno real, a un gobierno judicial, se refiere a un gobierno real. En otras palabras, usted está aquí para reinar en vida como rey. Como rey. Tener un gobierno real y poseer dominio de rey. Vaya pidiéndole a Dios, mientras avanzamos en el mensaje, que traiga la revelación, que solo el Espíritu Santo puede traer la luz a nuestra mente para entender esta posición. El secreto de reinar en vida está en creer y recibir todo lo que Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Si estás viviendo una vida de derrota, si estás siendo derrotado por el pecado, si estás en perpetua culpabilidad, porque como pecas te arrepientes, hay una culpabilidad, una condenación que viene a nosotros por ese hecho, amén. Si estás con enfermedad, con ataques de ansiedad, con carencia financiera, con relaciones rotas, no estás viviendo la vida que Dios preparó para ti. Y basado en la autoridad de la palabra, basados en la autoridad que tiene la palabra de Dios, estás destinado, diga, soy destinado a reinar en vida. Amén. Y como rey tienes dominio sobre todos los retos y circunstancias que puedan venir a tu vida. Amén. Eres llamado a estar por encima de ellos y no a estar pisoteado por ellos. Eres llamado a estar por encima de ellos. Toda circunstancia que venga a tu vida, toda ansiedad, todo estrés, toda preocupación,
toda carencia financiera. Eres llamado a estar por encima de eso. Por encima de eso. Amén. Pero actualmente hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que está abdicando a su trono. Está abdicando a su trono de rey. Y usted dirá, pero ya va, el único rey es Cristo. Si Él no es el rey de tu vida, tú no puedes reinar en vida. Somos hechos justos. Somos hechos justos en el nuevo pacto a través de Jesús. Somos hechos justos no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Usted no es salvo porque usted es bueno. Usted no es salvo porque usted se porta bien. Usted no es salvo porque usted le sirve a Dios. Usted no es salvo porque ora. Usted es salvo única y exclusivamente por la gracia. Porque a todos nos correspondía morir por nuestro pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Entonces el secreto de reinar en vida es recibir lo que ya Jesús hizo. Recibir. Pero tenemos esa tendencia, tengo que hacer. Cambie ese pensamiento de tengo que hacer a tengo que recibir. Lo que ya está hecho. Lo que ya está hecho, amén. Y debemos luchar por establecer en nuestras vidas el principio de recibir en vez de lograr. De recibir en vez de lograr. Y la Biblia afirma con claridad en este verso de Romanos 5:17 que debemos reinar en vida mediante Jesucristo. Lo dice claramente el salmo, el texto. Recibiendo dos cosas de Él que usted va a recibir o que ha recibido, pero tiene que entender que ya las tiene. Dice abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Los caminos de Dios son contrarios a los caminos del ser humano. El hombre cree que para que Dios le bendiga necesita merecer, necesita ganarse esa bendición, necesita obtener el favor de Dios. Y mire las palabras que estoy usando: merecer, ganar, obtener. Porque esa es nuestra programación desde que nacemos. Y pensamos que entonces obtenemos las bendiciones tras nuestro esfuerzo. El ser humano piensa que las bendiciones las va a alcanzar o que están basadas en su rendimiento y en sus buenas obras. Sin embargo, este no es el camino de Dios. Su camino no se trata de lograr, sino de recibir. De recibir. Él prometió, cuando recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia, reinaríamos en vida. Está en ese texto de Romanos 5:17. Si recibes la abundancia de gracia, si recibes el regalo de la justicia, dice el verso, está establecido en la palabra que reinarás en vida. Él no dijo cuando logres la gracia y alcances con tu propia justicia. Él no dijo eso. Él dijo cuando recibas. Cuando recibas. Lamentablemente muchos siguen llevando su vida basándose en un sistema de logros, en las cosas de Dios. Muchas personas piensan que trabajar duro te lleva al éxito. Mientras más duros trabajes, más éxito tendrás, más vida abundante tendrás, más vida próspera tendrás. Entonces la cocinera de un restaurante tiene que tener más prosperidad que el dueño del restaurante, que está todo el día sentado viendo su restaurante, porque ella trabaja más que él.
Estoy segura que usted ha escuchado la expresión, tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Aquí el único precio que nosotros tenemos que pagar es el creer. El costo que tenemos que pagar es el creer. ¿Y por qué digo que es un costo? Porque es que tenemos que salirnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de todo el sistema de creencias que nosotros tenemos y que fue formado en nuestra mente a través de toda nuestra vida. Tenemos que renunciar a eso, y eso es un costo para poder creer lo que Jesús tiene para nosotros, para poder creerlo. Amén. Y lo que hacen muchos cristianos es que toman el sistema del mundo y lo quieren aplicar aquí. Lo quieren aplicar aquí. Y aquí ese sistema no funciona. Aquí funciona el sistema de la gracia y el sistema del regalo de la justicia. Son los sistemas que funcionan, amén. Se nos ha enseñado a enfocarnos en los logros y y en confiar en nuestros propios esfuerzos. Y ahí está la independencia de Dios. Ahí está el problema. Allí está el problema. Somos impulsados a hacer, olvidando de que ya está hecho. Ya está hecho. Yo me esfuerzo todos los días por ser santo. La Biblia dice que ya tú eres santo. Camina en santidad. Camina en santidad. Mire, si de la noche a la mañana a usted lo llaman y le dan una posición de autoridad, le dicen, ahora tú vas a ser, qué sé yo, gobernador del estado Bolívar, ¿usted va a seguir actuando igual? Van a haber cosas que usted va a cambiar, porque ahora usted tiene una posición de autoridad, tiene una investidura de autoridad, y usted sabe que con esa autoridad usted puede hacer muchas cosas. Mire, se le va a ir la vida tratando de ser santo y no lo va a lograr. Se le va a ir la vida tratando de no puedo pecar, no puedo ver aquello porque voy a pecar, no puedo salir para allá porque voy a pecar, no puedo ver eso porque voy a pecar. Hermano, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. La vida que Dios quiere para nosotros es que tú entiendas que Él ya pagó por tu pecado y que ese pecado no te puede gobernar, que ese pecado no puede producir en ti lo que Satanás quiere, sino que la vida de Cristo en ti, esa gracia, esa justicia va a manifestar santidad a través de ti. Y si tú confías en esa gracia, si tú sabes que no es por tu esfuerzo, el Señor se lo aclaró a Pablo y le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo era un apóstol de gracia. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Tengo que trabajar por mi empresa. Y como tengo que trabajar, dejo de ir los domingos a la iglesia. Ya no puedo ir los martes a la oración porque estoy trabajando, porque Dios quiere que yo sea un empresario, una empresaria de éxito. Y yo no estoy diciendo que la gracia anula su responsabilidad. Yo estoy diciendo que a través de la gracia usted lo logra. Porque usted hace lo que tiene que hacer y la gracia hace el resto. Amén. Usted hace lo que tiene que hacer y la gracia hace el resto. El favor, la gracia de Dios. Porque usted reina en vida. Me llamaron para una reunión justamente a la hora de la oración. Tengo 7 días, pero me llamaron para el martes a las 6:30 de la tarde. Tengo que estar en una reunión para cerrar un negocio. Mi mente me dice, tienes que ir, tienes que hacerlo. Pero el Espíritu me dice, quédate tranquilo. Yo te voy a poner la gracia y el favor. Fulano, me es imposible asistir hoy.
vamos a dejarlo para mañana a tal hora. Y la gracia va a actuar. Y te van a decir, no hay problema, mañana nos vemos a tal hora. Pero para eso tienes que creer que la gracia y el favor están contigo. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Porque tus obras, wow, impresionaron tanto a Dios que Dios dijo, déjame darle gracia y favor. No. Porque todo lo que recibimos de Dios no nos lo merecemos. Y ese fue el problema de Adán, que quiso hacer algo por su propia cuenta. Cuando Satanás le dijo a la mujer, ¿qué? Dios te cayó a mentira. ¿Sabe Dios que si tú comes del árbol que Él te dijo que no comieras, tus ojos se van a abrir y tú vas a ser como Dios? Y es el mismo cuento que Satanás ha usado durante casi 6,000 años ya. Porque te hace ser independiente de Dios. Te hace pensar y decir, yo lo puedo hacer. Y ahí soltamos la gracia. Porque la gracia es, Señor, no puedo, pero en ti. Pero en ti. Señor, no sé. Usted no ha ido, tal vez ha tenido alguna experiencia, a mí me ha pasado. Que voy a un lugar porque tengo una reunión X, cualquier cosa. Y no tengo la remota idea de lo que voy a hablar ahí. Digo, Señor, yo no sé, dame sabiduría, Dios. Dame sabiduría, yo no lo sé, no sé. Y la gracia manifiesta todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Las bendiciones de Dios en tu vida tienen que ser inmerecidas. No pueden ganarse ni obtenerse por propio mérito. No pueden. Dejan de ser por gracia. Amén. En otras palabras, no hay nada que tú puedas hacer para merecer sus bendiciones. Porque todo está basado en lo que Jesús hizo en la cruz. En la obra terminada de Jesús en la cruz. Mire, ¿qué es el regalo de justicia? En Isaías, Dios lo revela. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como abejas. Cada cual se apartó por su camino. Es decir, hicimos lo que queríamos hacer. Fuimos independientes de Dios. Hicimos nuestra voluntad. Y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la bondad de la justicia. Dios necesitaba consumar la justicia por el pecado. Alguien tenía que pagar. Y Él mismo envió a su Hijo. Y no fue que Jesús vino obligado, porque si Jesús hubiese ido a la cruz obligado, la obra de justicia no se puede completar, porque Dios hubiese sido injusto con su Hijo, que Él no quería ir y Dios lo obligó. Cuando Pilato le estaba preguntando a Jesús una cantidad de cosas, Él le dijo, yo pongo mi vida de mí mismo, yo decido ponerla. Y con ese acto de amor, con ese plan magistral que ni el mismo Satanás se lo esperaba, Jesús pudo vencer el pecado, quitarle las llaves a Satanás de la muerte y del pecado. Porque cuando Adán pecó, traspasó el gobierno de la tierra. Cuando Adán fue infiel a Dios, a la autoridad que lo había establecido, él le traspasó esa autoridad a Satanás. Y Cristo vino venciendo a Satanás en la cruz como hombre, como ser humano, y retomó el derecho para dárnoslo a nosotros, sin que lo mereciéramos. Porque no lo merecíamos y no lo merecemos, pero Él lo hizo por nosotros. Por eso es que cuando Él estaba colgado en la cruz, hace ya casi 2000 años de ese suceso, su última palabra que Él exclamó antes de morir fue: consumado es.
Esa palabra en griego es tetelestai. Es un término comercial que se utiliza para decir la deuda está totalmente pagada. Y Jesús, antes de expirar su último hálito de vida, quedó registrado que Él dijo, la deuda está totalmente pagada. Y hoy te dice, no cargues más con ese pecado. No cargues más con esa tendencia, porque eso ya yo lo pagué. No cargues más con la pobreza, porque ya yo me empobrecí para que tú fueses enriquecido. No cargues más con la enfermedad, porque por sus llagas en la cruz, ese cuerpo que fue casi mutilado, dice que por cada herida nuestras enfermedades son sanadas. Y es un asunto en la mente. Es un asunto en la mente, hermano. Ahí es donde Satanás ataca, ese es el campo. Ahí es donde trae inseguridades. Ahí es donde trae dudas. Ahí es donde te trae una lógica ilógica. Para que tú digas, no, como le hizo a Adán y a Eva. Para ponerte a dudar. Pero cuando eres un hijo de Dios y has entendido que Jesús completó la obra en la cruz. La obra en la cruz fue completada totalmente, por eso Él pudo afirmar, la deuda está totalmente pagada. Usted sabe que en las deudas a veces uno hace abono, pero sigue con caché, usted da y le quedan 3 cuotas y la cosa, ¿no? Pero Él pagó toda la deuda, no quedó saldo. No quedó saldo. No quedó saldo, hermano. Pero el diablo viene a engañarte con un saldito que según él quedó. Y es mentira. Es mentira. La obra está terminada. Yo quiero que tú digas en voz alta: yo he sido perdonado totalmente. La sangre de Jesús nos ha limpiado de una vez y para siempre. Y para siempre. Y la palabra lo declara en Hebreos capítulo 10, verso 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, los versos en la Biblia hay que leerlos palabra por palabra e ir analizando palabra por palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, diga, para siempre, a los santificados, es decir, a usted y a mí, para siempre. Su obra terminada en la cruz fue ofrecida como sacrificio para siempre. Y cuando tú recibiste a Jesús, tu espíritu fue perfeccionado para siempre. Y tu alma tiene que alinearse a esa perfección, porque tu alma cuenta con la gracia y con el don de justicia. Amén. Ha sido perfeccionado para siempre por la sangre limpiadora de Jesús. Mire, en el tabernáculo, habían varias partes en el tabernáculo, que era el lugar donde se hacían los sacrificios para expiar los pecados. Y estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían varios objetos que tienen su connotación, pero me llama la atención que en el lugar santísimo solamente está el arca, y el arca representa pacto. Dios nunca se va a olvidar del pacto que ha hecho contigo a través de Jesucristo. Nunca, nunca se va a olvidar. Me llama la atención también de que los sacerdotes
podían entrar hasta el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo había silla. No había silla allí. Y cuando hacían los sacrificios, pasaban días. La gente traía sus ofrendas, iban haciendo los sacrificios, y ese sacrificio, la sangre de ese sacrificio rociada sobre el altar, significaba que el pecado de la persona que daba la ofrenda era perdonado por un año. Ese fue el sistema de sacrificios que Dios estableció para que nosotros pudiéramos entender luego el sacrificio de Jesús. Pero no había silla. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio continuamente. Continuamente tenían que ofrecer los sacrificios. La obra no terminaba. Pero dice que Jesús una vez para siempre, en un solo sacrificio ofreció por los pecados, dice, se ha sentado. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque terminó. Se sentó porque terminó. Perdonó todos los pecados antes, ahora y los futuros. Él terminó su obra. Terminó su obra. Por eso usted no ve silla ahí. Ahora, Él se sentó. Y no solo se sentó a la diestra del Padre, sino que nos hizo sentar con Él. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, se da cuenta que no es por nuestras obras, no es por la perfección, no es porque seamos buenos. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo ¿qué? Sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Jesús terminó su obra de expiación del pecado, se sentó a la diestra del Padre y posicionalmente nos hizo sentar a nosotros en ese mismo lugar. Por eso somos reyes y sacerdotes. Por eso reinamos en vida. Porque estamos sentados juntamente con Cristo en ese lugar de autoridad. Y sentarse en la Biblia es ese cuadro, es un cuadro del creyente que descansa en la obra terminada de Jesús y completa de Jesús. Por eso es que no puedes vivir tu vida tratando de alcanzar las bendiciones de Dios. Tienes que creer que la obra de Jesús ya fue terminada completamente y que las bendiciones son tuyas. Son tuyas. Deja de depender de tus propios esfuerzos para ganarte las bendiciones de Dios y calificarte para ellas en tu vida. Todo es cuestión de una actitud correcta. No sirvo para que Dios me bendiga, sirvo porque Él ya me ha bendecido. No ofrendo y diezmo para que Él me bendiga y me multiplique, ofrendo y diezmo porque Él ya me bendijo y me ha multiplicado. No amo a Dios para que Él me ame. Ya Dios me ama, me amó primero. Automáticamente mi respuesta es amor. No me santifico para obtener el cielo, ya lo tengo. Al ladrón en la cruz no le dio tiempo de nada, ni de hacer oraciones de renuncia, ni nada de eso, nada. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque entendió la obra que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Ahora escuche con atención.
Yo no estoy diciendo o defendiendo una vida de pasividad y de flojera, porque la gracia no opera en la flojera. La gracia no opera en la negligencia. La gracia no opera en la irresponsabilidad. No opera, no hay favor allí. Amén. Pero tu confianza no debe estar en esas cosas. No debe estar en esas cosas. Debe estar en lo que Jesús hizo por ti. Por tanto, si eres un estudiante, saca las mejores calificaciones. Tú puedes hacerlo. Si eres un empresario, Dios te va a dar la gracia para entender la economía. Dios te va a dar la gracia para hacer movimientos financieros. Dios te va a dar el favor. Te va a dar el favor. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Te va a dar la inteligencia, la misericordia, para que puedas colocar precios justos para ti y para los demás. Es gracia. Con un máster, solamente con un máster en economía, usted no va a poder hacer eso. Necesitamos la gracia de Dios. Manifestar la gracia de Dios. Y sí, preparémonos. Leamos libros, tomemos cursos, trabajemos en la gracia. Por eso es que nuestro apóstol Nahum Rosario dice: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. No en tus propias obras, no en tus logros, no en tu necesidad de querer ser mejor que otro. Esfuérzate en la gracia que ya tienes. Esfuérzate en la gracia que ya tienes. La gracia de Dios no nos hace improductivos, más bien nos hace productivos. Su gracia nos hace productivos. Es más, te hace trabajar más arduamente para que tú le puedas traer gloria a Dios. Es la gracia la que te empuja, Ey, mira, te da las ideas. Te da ese factor diferencial que va a diferenciar tu producto del de otros. Es la gracia. Es la gracia, es el favor. Amén. No trabajamos para ser bendecidos, sino más bien tenemos la capacidad de trabajar porque ya somos bendecidos. Amén. No trabajes, o sea, no batalles para calificarte delante de Dios, porque vas a ser derrotado, porque no nos podemos calificar. Nunca lograremos la perfección que logró Jesús. Tienes que ser calificado por la gracia. Tienes que ser calificado por la gracia. Si el mayor milagro de todos, que es ser salvos del infierno, viene por gracia mediante la fe y no por obras, ¿qué cree usted que va a pasar con cosas menores como la prosperidad, la sanidad? ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo va a obtener por gracia. Lo va a obtener por gracia, amén. Nuestra parte, diga, mi parte, es confiar en la obra perfecta, recibir con brazos abiertos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia y comenzar a reinar en vida por medio de uno, Jesucristo. ¡Aleluya! Mire, Jesús en todo su ministerio terrenal trató de explicar esto para que la gente saliera de ese sistema de que tengo que alcanzar la salvación por mis propios esfuerzos. Y hay un texto en la Biblia, en Lucas 4:18, donde habla de que Jesús estaba en la sinagoga y fue llamado para que leyera el libro. En este caso era el libro de Isaías. Y dice que Jesús en Lucas 4:18 dice, él dice, toma el rollo y comienza a leer, porque ese texto que él leyó está en Isaías.
Y Jesús lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, todo lo contrario de lo que los fariseos querían hacer, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20: y enrollando el libro. Cerró el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué pasó ahí? Cuando usted se va a Isaías 61, que es de donde sale esa lectura, Isaías 61, o sea, el rollo que él tenía enfrente y que estaba leyendo, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Jesús no lo dijo, porque ya la gracia había llegado, ya la gracia estaba en la tierra, ya no era por ley, ya no era por tus esfuerzos, sino que ya era por la gracia. Por eso los ojos de todos se le fijaron, porque conocían el texto y dijeron: bueno, ¿y dónde está lo del palo? ¿Dónde está lo del castigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús cerró el libro. Y con eso estaba diciendo: no es por tu esfuerzo, es por lo que yo puedo hacer por ti. Amén. Jesús omitió esa parte del texto porque Él era la gracia. Él es la gracia. Amén. Apocalipsis 3:8. Las puertas cerradas se te abrirán. Ah, no, es que yo me conozco las llaves, yo sé cómo abrirlas. No. Dice: yo conozco tus obras. Dios sabe. Él conoce las obras. Él sabe cuál es tu debilidad, sabe cuáles son tus errores. Él sabe. He aquí he puesto, a pesar de que sé todo eso, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, yo sé que eres débil, yo sé que tú no puedes, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El que tiene identidad de hijo de Dios, el que tiene identidad de hijo de Dios, a pesar de su flaqueza, a pesar de su incapacidad, Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y usted sabe cuál es esa puerta que nadie puede cerrar: la gracia y el favor de Dios. Cuando Dios te da su favor, nadie te lo puede quitar. Y cuando Dios te da tu gracia y te abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Nadie te la puede cerrar. Amén. Cuando lo reconocemos a Él y reconocemos su obra hecha y terminada por nosotros, reinaremos en vida. Y yo quiero que usted recuerde aquel texto donde Jesús le pregunta a sus discípulos, está en Mateo 16, le pregunta a sus discípulos y Él le dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y sus discípulos le dan la respuesta de lo que habían oído. Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Él le dice: ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Él dice: ¿quién soy yo? Lanza la pregunta. Y Pedro, no porque era salido, no porque era más valiente que los otros, es porque recibió la revelación del Padre por gracia. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo: tú eres el Mesías que estábamos esperando, tú eres el que vas a quitar el pecado, tú eres el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, porque todo eso era el Mesías. Y Pedro lo reconoce. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fuiste tú que te la comiste con tu respuesta, fue mi Padre que está en los cielos que te lo reveló. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La confesión que acababa de hacer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: y las puertas del infierno
no van a prevalecer con todos los que confiesen esto. Y dice: a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué es una llave? Una llave es algo que te da acceso, que te permite abrir algo que está cerrado. Y le dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar significa prohibir, cerrar, desarticular. Y desatar significa liberar, soltar, establecer. Esa llave Jesús se la entregó a Pedro y nos las entregó a nosotros, porque nosotros tenemos la misma confesión de Pedro. Nos las entregó y nosotros la ejercemos por la palabra y la oración. ¿Puedes o no puedes reinar en vida? Puedes prohibirle al diablo que toque tus finanzas. Puedes prohibirle al diablo que la enfermedad permanezca en tu cuerpo. Tú puedes cerrar todo ciclo de miseria en tu vida, y tú puedes desarticular todo plan de Satanás en contra tuya, en contra de tu familia. Y puedes desatar, puedes liberar, puedes soltar, puedes establecer legalmente la palabra de Dios. Por tu llaga yo fui sanado, Señor. Estás estableciendo. Esas son las llaves del reino. Y si tú tienes conciencia de quién eres en Dios, si tú tienes conciencia de que Cristo murió por ti, pagó por tus pecados, ya no hay condenación, ya no hay acusación. Ya Satanás no puede venir a decirte: tú no calificas, tú no puedes pedir una sanidad, porque mira el pecado que estás haciendo. No puede, porque las llaves le fueron quitadas. Entonces podemos reinar en vida, amén. Grandeza, dominio e influencia. La iglesia está llamada a eso. Debemos ver más allá de nuestros límites. Ver más allá de nuestros límites. Pedirle a Dios: Señor, tráeme la revelación de tu gracia. Que mi mente pueda entender todo lo relacionado a tu gracia. Tráeme luz. Yo se lo estoy pidiendo. Yo se lo estoy pidiendo. Tráeme luz. Tráeme luz, Señor. Ya Él lo hizo todo. Ya Él lo hizo todo. Camina en esa bendición. Camina en esa santidad. Camina en esa prosperidad. Que no vengan las dudas cada vez que vas a hacer algo. Cada vez que vas a emprender algo. ¿Será que funciona? Ay, ¿será que no funciona? ¿Será que esto no? Tiene que funcionar. Tiene que funcionar, porque tú eres un hijo de Dios. Tú estás claro que has recibido la gracia y el regalo de la justicia. Por lo tanto, eres coheredero con Cristo y estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y se te han entregado las llaves del reino para que tú abras y cierres, para que tú establezcas y tú desatir. Quites lo que Satanás ha querido traer a tu vida. Lo quites. Legalmente lo puedes hacer, porque somos reyes y sacerdotes. Todo radica en entender quiénes somos en Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Prepárate para una gloria mayor. Prepárate para el de repente de Dios. Prepárate, porque este entendimiento es el que te va a abrir puertas. Entender que es por la gracia es lo que te va a abrir puertas. Y vas a dejar de tener que esperar. Es que todavía no califico. Es que todavía me dan lo que era. Es que todavía no puedo controlar mi carácter. ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Tú tienes una investidura. Tú tienes una investidura. Entonces, ¿cómo el carácter te va a controlar? Si tú tienes una investidura. Convéncete de eso, cree esa verdad y comienza a caminar en esa verdad. Tienes que desarticular toda mentira que Satanás ha traído a tu mente y a tu corazón. Desarticularla. Que yo me siento que no tengo autoridad. A mí no me interesa cómo yo me sienta. La palabra dice que yo tengo autoridad.
Yo tengo autoridad. Y yo lo creo, y yo lo establezco, y yo lo vivo, y yo reino en vida. Es aquí que vamos a reinar. Aquí comienza la eternidad. Aquí comienza el reinado de Cristo. Imagínese lo que viviremos en la eternidad. Ponte sobre tus pies, iglesia.